Dos trópicos. No tenemos un Ecuador, un escritor que parte en dos, un antes y un después, como Borges en la Argentina o Paz en México. Tenemos dos trópicos. Picón Salas, austral por su pasantía chilena, trópico de Capricornio, una poderosa escritura adolescente centrada en la identidad que no pierde su fuerza a lo largo de todas las etapas de su vida de escritor. En la mejor tradición del género tomará de sus contemporáneos conceptos a ser aplicados en la solución de nuestra cultura, como transculturación o barroco de Indias. Para Mariano Picón Salas, la función del ensayista parece conciliar la poesía y la filosofía. Tiende un extraño puente entre el mundo de las imágenes y el de los conceptos. Previene un poco al hombre entre las oscuras vueltas del laberinto y quiere ayudarle a buscar el agujero de salida. Viejos y nuevos mundos. Fue antidogmático en una época en que eso no era común. Usa la escritura como una lupa concéntrica sobre el continente, el país y su yo, comprensión de América, de Venezuela y de sí mismo. Viaja desde la Mérida de infancia a la Caracas adolescente, luego a la América Austral, Europa y el viaje interior de sus autobiografías. Ese itinerario de vivencias, escrituras y lecturas se refleja en libros como De la conquista a la independencia, 1944, Comprensión de Venezuela, 1955 y Regreso de Tres Mundos, 1959. José Balsa, Boreal por iridiscente, nuestro trópico de Cáncer. Poco a poco va estructurando un canon de madurez en nuestra literatura, al crear un gusto contemporáneo, en oposición al nuevo poder de los escritores de la primera mitad del siglo. Da prioridad a la forma del texto sobre los contenidos y lo hace con la dignidad de un hombre de letras que no le interesa ser presidente de su país. A sus cuentos los llama ejercicios narrativos y a sus ensayos observaciones. Practica el aforismo. Diferencia entre el lector natural y el crítico, lector natural superior. Para Balsa, no todo lector es crítico porque para hacerlo necesita saberse como tal. El lector natural incorpora las escenas de una novela, las imágenes de un poema o ciertas ideas de un ensayo a su vida, como el pan o el café de todos los días. Ese alimento puede resultar a veces saludable o perturbador, pero el lector lo considera parte de su filosofía. Creemos que el ensayista estaría entre lo que Balsa denomina el lector natural superior, pero devenido en escritor. La escritura sería el producto final de su metabolismo. Cito, el crítico comienza por ser un lector natural, es más, necesita serlo durante un largo periodo intermitentemente a través de su vida. De esa forma, la escritura de los otros se vuelve parte de su metabolismo. No hay crítico sin un vasto pasado literario. Imprescindibles iniciales, anuncios de la teoría literaria en América Latina, de 1993, donde establece una genealogía del ensayo y la crítica en nuestro continente. Las raíces del ensayo, como el resto de nuestra literatura, está en la comunidad de naciones. Entonces tenemos dos trópicos. La primera mitad del siglo XX, la figura principal del ensayo venezolano es Mariano Picón Salas, y en la segunda mitad será José Balsa. Son trópicos, ¿verdad? Son meridianos, pero también hay otros paralelos, otros escritores fundamentales, vamos a referirnos a los de la primera mitad del siglo XX, que establecen también aportes y en cierta forma dialogan entre ellos. Entonces nos referimos a Enrique Bernardo Núñez, ¿verdad? Fue el primer, es valenciano, pero fue el primer cronista oficial de Caracas. Se interesó por la novela, ¿verdad? Novela donde hay distintos planos históricos, temporales, que en cierta forma es precursora del boom, de las técnicas del boom. Y también por el ensayo y por crónicas, ¿verdad? Y en todos ellos, en todos estos géneros, la escritura ensayística lo transversaliza. Recuerda que estamos manejando el concepto del ensayo más bien como una forma escritural que puede estar presente en otro género. De Enrique Bernardo Núñez vamos a leer un texto breve que nos transmite su personalidad y que forma parte de un libro que se llama Ojeada al Mapa de Venezuela. Una ojeada al mapa de Venezuela. Ese libro es una recopilación
de artículos de textos breves de Enrique Bernardo Núñez. Hay uno, por cierto, yo vivo en Valencia, en Guaparo, y ahí hay un artículo que se refiere a que esos terrenos fueron comprados para hacer un aeropuerto, que no se hizo finalmente, y fueron comprados con un gran sobreprecio. Entonces Enrique Bernardo Núñez, creo que en el año 39 hace una denuncia pública de ese caso de corrupción administrativa. Entonces, después hicieron ahí la urbanización, que es donde yo vivo. Entonces, fíjense cómo este cronista de Caracas realmente escribió es cronista de toda Venezuela. Y eso lo vemos en este texto del 4 de enero de 1940. Dice, es el que le da título al libro, Una ojeada al mapa de Venezuela. Parece que el pensamiento nacional estuviera muy por lo bajo del destino geográfico del país, como lo está de la situación del mismo mundo. Paria, por ejemplo, no vale más que todos los sueldos y todos los portazos que se oyen durante el día en las oficinas públicas. Todas las quinarias no tienen el precio de Paria, el golfo entre Trinidad y Costa Firme, el paraje que Colón llamó Jardines. De un lado los navíos, del otro aviones lanzándose a vuelos de reconocimiento, posándose en las islas junto con las zancudas. Se comunica con el delta del Orinoco, ruta de conquistadores, de almirantes, de pueblos de fuerte voluntad, de gran ambición y poderío, legado del siglo XVI a la nación que supiera mantenerlo. Hermosas cartas habrá en Washington del Golfo de las Perlas con sus canales, sus islas, sus placeres, sus bocas, sus arrecifes, sus costas montañosas de muchos ríos. Del Golfo que pudo ser nuestro. No puede verse desde las casas de gobierno, tras los escritorios de hombres sedentarios. Requiere ese territorio un gran pensamiento, una gran energía. La bulla ni siquiera consiente pasar la revista por tan maravillosos parajes. Si acaso pondera los recursos del país al extranjero para que venga a llevárselos mediante el pago de un modesto impuesto. Requiere todo eso un espíritu diferente al que anida en esos flamantes despachos, satisfechos del mero formulismo, encomendando a otros el propio destino para mejor vivir sin inquietudes. Fíjense que una de las características de estos ensayistas de la primera mitad del siglo XX es la preocupación por el país, por Venezuela, por el territorio, por sus costumbres, por su origen. Picón usa el término transculturación. Uslar Pietri preferirá el de mestizaje. Uslar se inicia como narrador y es más conocido como escritor de ficciones, pero es un permanente escritor de ensayos. De los primeros que le dio valoración literaria a Francisco de Miranda está Uslar en Hombres y Letras de Venezuela, casi paralelo a la valoración de Enrique Ureña. O sea, supo leer en Miranda, más que una figura histórica, también un hombre de letras, así como Bolívar también. Ellos abren ese libro. Y Uslar se interesará buscará que su escritura tenga un reflejo en la práctica, podríamos hablar de una instrumentalización de su escritura. Y él va a usar el ensayo, pero a través de la forma de editoriales, a través de artículos como esa columna Pizarrón, que mantuvo durante muchos años, ¿verdad?, donde incluye ensayos breves, y también algo muy curioso, que son una especie de ensayos audiovisuales, que son los programas de valores humanos, ¿verdad?, donde él hace una disertación hablada, no escrita. Luego estos se transcriben y se publicaron como fascículos, y estos fascículos se unieron en libros, y entonces también son estos ensayos de los valores humanos. Son, digamos, los temas de
de Uslar están dentro del canon, pues, no hay mucha capacidad de riesgo. Él hablará de Maquiavelo, de Miguel Ángel, Buonarroti. No hay, yo no soy tanto de la generación de valores humanos en esos programas de televisión. A mí me impactó más por los programas, por ejemplo, de Adriano en Contratema, Rosco Ramboa, Alotremont, por esos programas de Adriano. Es ya otra generación, ¿no? Ya es el escritor son escritores del Techo de la Ballena. Uslar es un escritor más, digamos, como más oficial, más del canon, más conservador, pero tiene esa característica de la instrumentalidad de su escritura. Escribe en el ensayo en función de algo, en modificar la sociedad, y tal vez supo también mezclar, como otros autores hemos visto, supo mezclar la narrativa con el ensayo. Él aborda, por ejemplo, el personaje de Lope de Aguirre, él lo aborda a través de una novela, pero también lo aborda a través de artículos como este que vamos a leer, un fragmento, y dice: este patético, trágico y conmovedor personaje, tan lleno de significación, el que tiene por tema mi novela El Camino al Dorado, es transcripción del drama fundamental que está en la hechura cultural e histórica de América Latina. Entonces él busca esos tipos, esos personajes, como emblemas de una realidad, y los aborda a veces a través del ensayo, a través de la crónica o a través de la ficción. Uslar se le debe también como aporte de las primeras personas que utilizó el término realismo mágico en las letras venezolanas. Dice: en Hombres y Letras de Venezuela, ese libro de ensayos que mencionamos antes, dice: lo que vino a predominar en el cuento y a marcar su huella de una manera perdurable fue la consideración del hombre como misterio en medio de los datos realistas, una adivinación poética, una negación poética de la realidad, lo que a falta de otra palabra podríamos llamar realismo mágico. Tal vez la carrera política de Uslar retrocedió su carrera literaria. En Picón Salas, lo político fue como secundario a su compromiso literal, escritural, ¿verdad? Son como dos caminos distintos. Mario Briceño Iragorri también mezcla política y literatura. Miguel Gómez decía que una de las características del ensayo venezolano es que son novelistas y ensayistas. Bueno, también son ensayistas y políticos, ¿no? Por lo menos en esa generación fundacional del siglo XX. Esta es una antología de Mario Briceño Iragorri que compiló Miguel Ángel Campos. Hemos dicho que Miguel Ángel Campos se ha dedicado a rescatar a autores, a ensayistas ignorados y olvidados. Ignorados los que no han sido leídos. Olvidados los que fueron leídos en su momento y merecen una relectura. Hay un texto de Mario Briceño Iragorri que es de mucha actualidad. Y del cual vamos a leer sus primeras páginas, que es Mensaje sin destino. También vemos una instrumentalización del texto, como en Uslar. También se trata de cambiar la sociedad para bien.
Entonces decimos que estos ensayistas, decimos que son paralelos, meridianos más bien serían Picón, Salas y Balsa, son paralelos porque dialogan entre sí. ¿Sabes? Sin Destino empieza. Arturo Uslar Pietri, después de haber profesado brillantemente cátedra de literatura hispanoamericana durante casi 5 años en la Universidad de Columbia, ha regresado lleno de inquietud creadora a trabajar en el proceso cultural de nuestro país y acaso animado del propósito de que se le vea ausente de la política, promovió una investigación pública acerca de una presunta crisis literaria en Venezuela. Algunos escritores ya se han adelantado a dar posición sobre el caso. Yo he juzgado la oportunidad como propicia para responder una pregunta de más largo alcance que diariamente nos formulamos quienes solemos reflexionar sobre las necesidades y los dolores de la República. Esto de la crisis parece ser tema permanente de actualidad entre nosotros. Mi libro El Caballero de Ledesma, publicado en 1942, que acaso Uslar Pietri haya leído en alguna de sus ediciones, está dedicado al tema de nuestras crisis y de manera particular lo que pudiera llamarse quiebra de la cultura. El presidente López Contreras en 1937 habló en forma más lata de una supuesta crisis de hombres. Esto alarmó a muchos, en especial a ciertos políticos que tenían a sí mismos como candidatos para los cargos de comando. En aquel tiempo me permití arguir al ilustre expresidente que la crisis, más que de capacidades en sí, era de sentido de responsabilidad de los funcionarios públicos, muchos de ellos abocados por falta de examen de sus propios recursos, al ejercicio de funciones a las cuales no les era posible dar rendimiento alguno. Esta crisis sigue vigente, sin que haya avisos de que pueda remediarse. La crisis literaria, cuya investigación ha promovido Uslar, existe de manera visible y audible, pero ella, aunque pudiera explicarse fácilmente, tanto por deficiencia de recursos como por falta general de ligámenes entre el escritor y el ambiente nacional, no es sino el aspecto más pequeño quizás de un fenómeno general. En Venezuela, desgraciadamente, hay, sobre todas las crisis, una crisis de pueblo. Entonces, él escribe este libro que tiene actualidad porque la crisis continúa. Y Mario Briceño Iragorri asume el tema de lo nacional. De cómo rescatar un proyecto de país. Ahí, bueno, se interesará también dentro de este dar sentido en encauzar a la nación. Escribirá también sobre el pasado, tapices de historia patria. Escribe textos muy interesantes que también están reflejados aquí sobre la alegría de la tierra, sobre la siembra. La preocupación por la siembra, por la naturaleza, por la agricultura, es también una continuidad de estos autores. Bueno, Uslar recordamos, hablaremos luego de la ensayística sobre el petróleo, esa necesidad de sembrar el petróleo, la alegría de la tierra de Briceño Iragorri, y que son elementos que configuran como no había un proyecto de nación, o se había perdido el proyecto de nación, pues lo hay, que era el proyecto del Libertador, pero en este principio de siglo hay como una confusión y entonces ahí nace la necesidad de buscar un destino. En El Caballo Ledesma vemos ese héroe individual que enfrenta a los piratas, que es un precursor de Don Quijote y que más o menos es un autorretrato de la situación de Briceño Iragorri. Entonces, no todos los escritores también andaban enmarcados en la realidad inmediata. Por ejemplo, el caso de Manuel Díaz Rodríguez, Camino de Perfección, es probablemente el prosista del modernismo más relevante. Tiene este libro, Camino de Perfección y otros ensayos, que está más bien enmarcado en la preocupación estética. También de Rodríguez fue funcionario del gomecismo, fue canciller, me parece. Y entonces vemos esas dos vertientes, la preocupación sobre la realidad actual y sus potencialidades, o más bien la literatura en la Torre de Marfil, que caracteriza a muchos escritores
del modernismo. En esa misma decimos que son paralelos porque se escriben entre ellos. Publica Camino de Perfección y luego Rufino Blanco Fombona publica sus diarios Camino de Imperfección. En cierta forma es como una respuesta a esto. Rufino es muy interesante no solo por su escritura, de carácter muy autobiográfico, es una escritura que nace como de su ego, también digresiones de carácter ensayístico en todas ellas, y la labor de editor en la editorial América. Entonces él era también un promotor, y buena parte de libros de ensayo continentales dieron sus primeras ediciones en la editorial América. Para cerrar esta primera mitad, queríamos comentar el libro El Conquistador Español del siglo XVI, de Rufino Blanco Fombona. Él analiza las características de ese componente, digamos, blanco, mantuano, los herederos de los que vinieron y le quitaron las tierras a los pueblos originarios, que nosotros tampoco somos ellos, ¿verdad? Ubicándonos en el contexto de la Carta de Jamaica, ¿verdad? El conquistador español es una herencia, un elemento que se va manifestando y pareciese y reaparece. La figura de los conquistadores será un tema también de la ensayística, la psicopatía de los conquistadores, por ejemplo, descrita por Herrera Luque en Viajeros de India, La huella perenne, o cierta ambigüedad frente a ellos, como en la historiografía parecida a la de Uslar, ¿verdad? Pero Rufino describe de una forma objetiva las pasiones de los conquistadores, ¿verdad? Esas características de ellos. Él, que era también como medio español, porque fue gobernador en una provincia, y él está como en esa misma hibridez que no le impide diseccionar diríamos, utilizando términos del psicoanálisis, la carga tanática que conlleva a la conquista. Él hablará como característica de estos conquistadores la ignorancia, la religiosidad, el sueño de oro o fiebre amarilla, heroísmo de los conquistadores, dinamismo del conquistador, conciencia del propio valer, desarrollo de la personalidad, crueldad, oscuras nociones del derecho y querellas ante la majestad, ocaso de los conquistadores. Y podemos leer en clave buena parte del autoritarismo, ¿verdad?, de los autócratas de América Latina, es la parte negativa de la herencia del conquistador español del siglo XVI. Y es una corriente subterránea que sigue manteniéndose. Por ejemplo, esa fiebre por el oro, después se transmuta en la fiebre por el petróleo, por los minerales, el extractivismo, el egoísmo, la crueldad política que caracterizó la primera mitad del siglo XX venezolano. Y cómo muchas veces frente a esa realidad oscura del poder hubo o el escapismo de muchos modernistas, miraban para otro lado, o la complicidad de algunos ensayistas que justificaban eso como el gendarme necesario. Entonces, el ensayo va a ser el vehículo de esa búsqueda por la identidad, por el rumbo de tratar de encauzar la nación en el principio del siglo XX. Para Picón Salas, el mundo
El siglo XX se inicia en el año 17, el mundo. Pero Venezuela más bien en el 36 es que entra al siglo XX. En ese año 17, Picón, un adolescente, publica este que es su primer libro, folleto, publica en Mérida, de la que sabemos, lo que leímos, Viaje al Amanecer, se va de Mérida preadolescente, prácticamente no regresa. Esta es la disertación leída en la Ilustre Universidad de los Andes, Mérida, la noche del 28 de octubre de 1917. Tenía Mariano Picón Salas 15 años e inicia así su texto sobre las nuevas corrientes del arte. Una frase de Carlyle condensa admirablemente la verdadera misión del arte: ser pintura espiritual de la naturaleza, ser pintura espiritual del mundo. Pintura de la naturaleza y pintura del mundo, porque a despecho del gran sinfónico francés Gustave Flaubert, no es el arte un elemento aislado de la evolución de un pueblo. Si, como dijo Balzac, el hombre en sus creaciones pretende representar la vida en todo ello, aquello que apropia sus necesidades, en nada mejor que en el arte debe latir la sensación del momento, donde el choque de las armas se extingue, donde no se oye gotear el oro que pone en feria espíritus e inteligencia, suenan los versos del poeta como sedante para calmar las congojas, la serenata del músico, o como bajo un magnetismo óptico vemos que cobran vida las líneas de un cuadro. Hubo un tiempo cuando yo empezaba a bosquejear cuartillas en que por el esnovismo tal vez entró mi espíritu por la senda veredosa de la última literatura francesa, hecha de paraísos artificiales y de una ilusión de sensaciones raras. Y aunque siempre me he sentido un muchacho montañés rudo, más bien que artificioso, hecha trizas, mi psicología estaban por un espíritu fabricado a la manera de un Ferrer o un Mirbeau. Soñaba con el opio, con las amarguras de la chija, el retrato desventurado de 15, y sentía mi cuarto de estudio con dos ojos que escanciaban las brasas, porque no sé qué mano generosa diome a leer un libro de pura cepa española, lleno de fuerte como una carretera polvorosa de la vieja Castilla. Hijos de algo, bueno, y así sigue. Esto es interesante porque ya vemos el carácter autobiográfico que se mantendrá en la escritura de Picón. Y es interesante este retrato del Picón adolescente porque en sus novelas autobiográficas él esquiva la adolescencia, Picón Salas. Vemos el niño que se va de Mérida y llega adolescente a Caracas, y luego los otros son más bien de textos sobre la adultez. Y parece que ese periodo de la adolescencia donde se gesta, se fragua la personalidad, no aparece directamente en sus novelas autobiográficas. Entonces por eso es interesante este texto de las nuevas corrientes del arte, porque nos muestra al Picón Salas de ese intermedio muy preocupado por adquirir una cultura, pero una cultura introyectada, metabolizada, ¿verdad? Y que potencia y que luego se devuelve en sus libros. Fíjense, ese mismo Picón, en este texto, pregunta por Europa, este fue editado creo que en Chile, Preguntas de Europa, se reeditó aquí como Meditación en Europa. Ese Picón joven, en viaje por el mundo, detecta el fascismo, en la génesis del fascismo, y da una condenación clara a la génesis del fascismo de Alemania y de Italia. Pocos escritores en ese momento detectaron en sus inicios ese fenómeno que tanto daño haría a Europa y al mundo. Picón no le escapa, un hombre muy agudo, viaja, escribe sus diarios de viajes, de esa experiencia Europa, una Europa que empieza en esa decadencia política. Y él se fascinará por un personaje que es Francisco de Miranda.
él hace su biografía, una biografía novelada, la edita en México inicialmente, se llama ¿Quién fue? En su primera edición se titulaba ¿Quién fue Francisco de Miranda? Y él va a recuperar este personaje y lo va a escribir su biografía, pero dentro de esa dimensión cultural. Entonces también debemos a Picón Sala el rescate de la vida cotidiana de Miranda, y ahí vemos también retratado lo que hablábamos del vivir ensayístico. O sea, el escritor de ensayo tiene una vida particular. La escritura ensayística es también singular. Y el lector de ensayos es un lector también activo, proactivo. En cierta forma completan la obra. Picón Sala se preocupará por la cultura, por el continente, por la nación. Ya en la segunda mitad del siglo XX, el foco del ensayo va a dirigir Balsa hacia el mundo interior, hacia los fenómenos psicológicos más bien de carácter íntimo, y va a reescribir un nuevo canon de la literatura venezolana. Se puede decir que la importancia de Gallegos es complementada luego por la importancia de Meneses, por decir algo así. O sea, cómo se pasa de la novela histórica, regional, más bien a la novela psicológica. Y se interesará también Balsa por fenómenos aparentemente al margen de lo cultural, por ejemplo, el bolero, la música, la escritura sobre los pintores, sobre Alejandro Tedo, sobre Mario Abreu, la escritura. También él asume la narrativa desde la perspectiva de la interioridad, del mundo interior. Entonces, podemos decir que el foco del ensayo pasa de la crisis social del país, más bien a la crisis individual, a la psicología de los personajes, al mundo interior. Y él va a ser también, no es de gran... los textos de Balsa más bien son como más condensados, y va a ser artículos, algo parecido como esto, el término era creo que era Rufino Blanco Fontana, que hablaba de notículas, creo que era notícula, que era como una nota y era como un artículo, y va a conducir su última escritura, va a ser de carácter aforístico. El aforismo, pero como una especie de ensayo mínimo. Los divide en esta edición de observaciones aforismos. Él a los textos críticos los llama observaciones, a los textos narrativos, experimentos narrativos. En el arte de observar, la novela como el mundo, el cuento Lince Topo, y notas sobre la crítica y las amistades literarias, milenios, notas de Cali. Y vamos a mencionar los tres primeros textos cortos. Recordemos que él titula Observaciones, sus textos de prosa, prosa de no ficción. Dice, la observación es previa al acto de observar. Constituye una brújula inconsciente que dirige nuestra atención. Su impulso puede surgir en cada persona antes del nacimiento. De modo que siempre al dirigir un marcado interés hacia algo, estamos ejercitando toda una desconocida historia personal. 2. El clima, el paisaje donde nacemos, el vínculo físico y anímico con nuestros padres y amigos va creando esa oscura linterna que orienta las acciones. Percibir
atender, actuar, formas encadenadas que revelan lo más hondo de nuestra conducta, es decir, el gusto, el deseo, los afectos, el erotismo. No hay una mirada o un comentario que no escondan el túnel de nuestra personalidad. 3. Observar es un gesto involuntario e imperceptible, también el resultado de una estricta vigilancia. En el primer caso, procedemos instintivamente. La acción de observar nos convierte en gato, en lince, en águila, en viento. En el segundo, observar es una decisión que puede estar impulsada por la pasión, los celos o por un estricto control intelectivo, un experimento científico. 4. La vida se nos va en observar. De todo cuanto soñamos realizar a diario, solo tiene cabida la realidad un porcentaje mínimo. Aún el más exitoso negociante queda en deuda con sus aspiraciones. 5. Para poder atravesar lo cotidiano observamos de manera involuntaria. 1000 factores nos llaman en cada instante, de manera milagrosa. Los vislumbramos todos como nebulosas, pero vivimos al detenernos en uno, al detectar o utilizar alguno de sus elementos. 6. No hay más rico que un minuto. Nunca podríamos abarcarlo por completo y sin embargo la existencia se prolonga por años. Tomamos de la realidad y del contacto con ello solo fragmentos ínfimos. Estos destellos constituyen el destino. Aquí están esta mirada entonces del ensayo hacia el mundo interior. Aquí están herramientas para que podamos leer Mi delirio sobre el Chimborazo. Una lectura que permita ubicarnos en esos distintos planos de tiempo, de espacio, de historia, de interioridad. El individuo ante el universo, el individuo ante el tiempo, ante la naturaleza, ante la historia. Tal vez Mi delirio sobre el Chimborazo pasó desapercibido por los historiadores de la literatura de esta primera mitad. Pero ya la segunda mitad del siglo XX el lector tiene nuevas herramientas para comprender ese texto con el que culminamos la sesión anterior. Nuevas herramientas, nuevas competencias, ¿verdad? Para ver qué nos quiere decir Simón Bolívar en ese texto escrito hace 200 años. Entonces, la nueva lectura de corte psicológico más que sociológico nos puede ayudar a descifrar, porque el ensayo no es nada más la obra que refleja esa vida del ensayista, la vida ensayística, es también la escritura ensayística y es también el lector ensayístico. En ese sentido, la nueva crítica, el nuevo ensayo, nos ayuda a reinterpretar ese pasado. Balsa no ha sido muy bolivariano en ese sentido. Él, en el recorrido que él hace de la literatura venezolana, se interesa mucho por Navarrete, ¿no? También incluye a Herrera y Ascanio, pero hay cierta sospecha sobre los escritores que también fueron personajes históricos, ¿no? Entonces, curiosamente, ni el interés excesivo por la historia y sus personajes de la primera generación, pero tampoco el interiorismo puede excluir a los que tuvieron en esos dos espacios, pues el destino los colocó ahí. Son políticos, héroes, pero también son héroes literarios. Entonces, bueno, la siguiente, hemos hablado de lo que podríamos decir los ensayistas oficiales, el canon de la primera mitad y la segunda mitad del siglo XX. La segunda mitad se está reestructurando, se está reescribiendo, ¿verdad? La siguiente sesión vamos a hablar de los raros.
de los raros en el ensayo venezolano. Gracias.